Hermanos y amigos, en esta segunda parte de la ley de Dios y los fariseos, vamos a hablar acerca de cómo nosotros podemos poner cargas a la gente. Y para eso tenemos que saber bien qué es lo que la palabra de Dios reglamenta y qué no. Tenemos que indicar de que lo que la palabra de Dios nos dice son cuestiones relacionadas a la doctrina y a la adoración y a la santidad. Debemos distinguir entre la santidad indicada por la palabra de Dios y la moral que cada persona pudiera tener. A veces nuestra moral puede ser más baja, que puede tener un estándar más bajo, o a veces puede tener un estándar tan alto que supera lo que la palabra de Dios nos demanda. Por poner un ejemplo, la palabra de Dios nos dice que debemos asistir los domingos a la iglesia, como hemos dicho en el video anterior. Pero no nos dice a qué hora debemos asistir. No nos dice tampoco cómo debemos ir vestidos. No nos dice tampoco cuánto tiempo tiene que durar el servicio. No nos dice tampoco la manera en que nosotros debemos exactamente estar en, en la adoración, ¿no? En el local de adoración. Si debemos estar todo el tiempo parados, si podemos estar en algunos momentos arrodillados. Entonces, todas esas cosas, hermanos, son cosas que nosotros podemos elegir, ¿verdad? El mandamiento es que nosotros nos reunamos el domingo. Pero ¿qué pasaría si hay alguien que dice, bueno, hermanos, tenemos que reunirnos los domingos a las 6 de la mañana? ¿Y por qué? Porque, bueno, es lo que yo creo que así debe ser. Y así debe ser, y el que no esté de acuerdo no me importa. Yo a las 6 de la mañana estoy aquí para adorar a Dios. ¿Qué es lo que está haciendo esta persona? Está imponiendo una carga. Por otro lado, ¿qué pasa de alguien que dice, hermanos, yo creo que todos los varones deben venir con camisa blanca y pantalón de vestir azul o negro y zapatos negros al servicio de adoración? Y yo creo que todas las damas deben venir con falda por debajo de la rodilla o si no con vestido debajo de la rodilla. Y así tiene que ser. Y el que no venga así, entonces mejor que regrese a su casa a cambiarse. Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? Estamos poniendo cargas por encima de lo que la palabra de Dios nos demanda. Estamos siendo fariseos. La palabra nos dice que debemos adorar a Dios el día del Señor, que nosotros consideramos que es el día domingo. ¿A qué hora? Puede ser a las 6 de la mañana, a las 10, al mediodía, a las 3 de la tarde. Lo ideal es que sí haya un servicio en la mañana y un servicio en la tarde, pero los horarios quedan a discreción de la persona, de la congregación. La manera como debemos ir vestidos es, bueno, de una manera prudente, pero nadie tiene por qué exigirte que vayas vestido de una exactamente de determinada manera. Tampoco nadie puede decirte que estás obligado a arrodillarte durante la oración, pero tampoco nadie debería prohibírtelo. Entonces, todas estas cosas son fariseísmos. La vestimenta de los ministros también. Hay ministros que desean usar una vestimenta distintiva, con cuello clerical o con estola. Hay ministros que consideran que eso es innecesario porque los distancia de los feligreses. Bueno, cada quien es libre porque eso no está regulado en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sí está regulado? La manera como debemos adorar, con cánticos, con oración, con lectura y exposición de la palabra, con el sacramento de la cena del Señor. Esas cosas sí están reguladas. Esas cosas no son opcionales. Tengo que hacerlas sí o sí. No puedo añadir otras cosas.
porque eso no forma parte de la adoración a Dios. Pero sí puedo optar por horarios, por vestimentas, por cómo es el local de adoración, cómo deben ser los asientos, deben ser sillas, deben ser bancas, podemos sentarnos en el suelo. Eso depende de cada congregación. Tiene plena libertad para hacerlo. Si alguien dice, no, tenemos que sentarnos en bancas y solo pueden ser bancas, está añadiendo una carga, es un fariseo. No, los varones tienen que sentarse a la derecha y las mujeres a la izquierda, como ocurre en algunas congregaciones rurales. Eso es fariseísmo. O sea, todas esas cosas que uno va añadiendo a lo largo de los años, esas tradiciones que pueden parecernos útiles en algún momento, porque si se crearon en un momento es porque hubo una necesidad probablemente, o quizás porque fue el gusto del líder de ese momento, pero nosotros no tenemos por qué estar obligados a seguirlas. Entonces, también podemos añadir otras cosas a este fariseísmo. En la carta a los Colosenses, capítulo 2, versículo 16, dice que nadie pues los critique a ustedes por cuestiones de comidas o bebidas, ni porque no celebran sus festividades ni sus ceremonias de luna nueva ni sus sábados. Entonces, ¿qué pasa cuando hay alguien que critica porque comes o bebes ciertas cosas? ¿Qué pasa cuando hay alguien que critica porque celebras o no celebras cierta festividad de manera personal, de manera privada? Eso también podría ser un síntoma de fariseísmo. La palabra de Dios nos ha mandado a ser libres, hermanos. Pero vemos cómo hay ciertos grupos, ciertos movimientos que buscan coartar la libertad. Y también lo vemos en la sociedad, ¿no? Por ejemplo, vemos grupos feministas radicales que dicen, no, no hay que celebrar el Día del Padre porque eso convalida el patriarcado opresor, abusivo. Entonces quieren coartar la libertad de los que sí quieren celebrarlo. Y por otro lado, puede haber gente que dice, no, hay que celebrar el Día del Padre porque eso valida el rol de la familia y exalta a la familia. Bueno, el que quiera celebrarlo, que lo celebre, y el que no quiera celebrarlo, que no lo celebre. Así de simple. Cada uno es libre, porque es una festividad que ha creado la sociedad misma. Como cristianos, ¿podemos o no podemos celebrarlo? Da igual. Lo que sí no podemos hacer, y como dijimos en el video por el Día de la Madre, es cambiar la adoración a Dios por un show, por un agasajo al Padre. Eso no podemos hacer. Pero si luego del servicio, si en otro momento, en otro día, hay una congregación que quiere hacer un agasajo a los padres, que lo haga. Y si hay una que considera que no es prudente hacerlo o simplemente no quiere hacerlo, pues que no lo haga. Una no es mejor ni peor que la otra. Debemos dejarnos de juzgar por este tipo de cosas. Debemos dejarnos de juzgar por cumplir o no cumplir cosas extra bíblicas y solamente dejarnos guiar por lo que diga la palabra de Dios y nada más. Si nos jactamos de ser cristianos bíblicos, entonces que sea la palabra la que nos informe cada día, no nuestras costumbres. Por supuesto, todos formamos parte de una cultura y, y tenemos tradiciones. Y no está mal querer
resaltar nuestras tradiciones culturales. No está mal tener objetos de nuestras culturas. Aquí atrás pueden ver un ejemplo de ello. Siempre y cuando pues no sean objetos que aludan a ciertas deidades, ¿verdad? Entonces, lo que está mal es cuando tú impones una carga sobre las personas. Hay ejercicios espirituales que son muy importantes, como la oración. ¿A qué hora debemos orar? Pues cada uno sabrá a qué hora. Si viene alguien y dice, no, hermano, tienes que mortificar tu carne, tienes que levantarte a las 5 de la mañana a orar y tienes que orar por lo menos una hora y de rodillas para que así el Señor aprecie tu oración. Eso es poner cargas a las personas. Eso es ser fariseo. La palabra del Señor dice que debemos orar, debemos comunicarnos con Dios. ¿A qué hora? No lo dice. Solo dice que debemos hacerlo en un lugar, digamos, tranquilo, en secreto, para tener una mayor comunión con Dios, sin distracciones. Pero no dice a qué hora, tampoco dice que debemos hacerlo de rodillas. Entonces, ¿por qué imponer cargas al resto? Que a veces nosotros mismos no somos capaces de cumplir. Debemos leer la palabra, por supuesto. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuántos capítulos? Eso ya depende de cada quien. No nos pongamos cargas que quizás no vamos a poder cumplir, hermanos. A veces uno empieza el año con muchas ganas de leer toda la Biblia en un año y cuando llega al 10 o 12 de enero ya tiró la toalla porque se puso una meta muy alta, porque seguimos modelos y patrones que no son nuestros y que no se ajustan a nuestra cultura quizás o a nuestros hábitos de lectura. Si nunca hemos sido personas que les gusta leer, pues no nos desafiemos a leer 3 o 4 capítulos diarios porque lo más probable es que no lo vamos a hacer. Mejor pongámonos metas realistas, pero no porque yo lea más o menos de la palabra que otra persona, eso significa que estoy en un estatus espiritual superior. Todos estamos en un proceso de santificación. Y hay personas que pueden leer la palabra más que uno, y eso no significa que su estatus espiritual esté por encima. Si no, no hubieran tantos sacerdotes y tantos pastores que abusan sexualmente, incluso de su propia familia. Hermanos, dejémonos de poner cargas sobre el resto y solo limitémonos a cumplir lo que la palabra del Señor nos dice. Ni más ni menos. Que el Señor te bendiga, a ti, a tu familia, y si tienes alguna duda acerca de estos temas, por favor, puedes escribirlo en los comentarios. Dale like si el video te ha gustado. Si no te ha gustado, también escríbelo en los comentarios por qué no te ha gustado. Compártelo con otra gente para que así también puedan escuchar esta enseñanza. Y si aún no te has suscrito al canal, por favor, suscríbete. Que el Señor te bendiga, amado hermano, y nos vemos en un próximo video.